Pues muy buenas noches, bienvenidos al conocimiento de sí mismo. Vamos a estudiar este tema bien importante, un tema que pertenece al pilar de la psicología revolucionaria, la charla interior y la canción psicológica. Son dos fenómenos que producen el sueño de conciencia. Son dos fenómenos que son el fundamento y la base de las malas relaciones que tenemos en la vida. Dos fenómenos que no permiten el autoconocimiento, el entendimiento correcto de la vida, el desarrollo personal, el desarrollo del espíritu. Dos fenómenos que si no se estudian, no se entienden, no se trabajan, imposibilitan el desarrollo espiritual. Este es un tema fundamental. Vamos a explicar primero qué es la charla interior, cómo se produce, cómo podemos trabajar con esto, por qué está relacionado con el sueño de la conciencia, con el desarrollo de la ignorancia, de la confusión, del egoísmo. Y posteriormente vamos a hablar de la canción psicológica, también qué es, cómo se produce, por qué tenemos canciones psicológicas, cómo es que se formaron, cuáles son sus consecuencias y la importancia de hacer un trabajo en relación a todo esto. Entonces, vamos a dar inicio. ¿Qué es la charla interior? Decimos que la charla interior es la conversación íntima con la cual abordamos todos los eventos de la vida. No sé si ustedes se han dado cuenta que todo el día, que todo el tiempo, ustedes están charlando con ustedes mismos. La mente reacciona ante el ambiente con todos sus contenidos en forma de diálogo. Entonces, si uno sale de aquí y cuando sale a la calle mira el cielo y ve que está nublado, ¿sí? Esa impresión de ver genera un diálogo interior y parece que va a llover. ¿Y será que alcance mi camión? ¿Y si me mojo? ¿Y si me enfermo? Pues no voy a trabajar mañana, mejor. Pero si yo tuviera coche, pero se lo dejé a mi esposo. Y así empieza uno a dialogar en relación a eso. Si uno sigue caminando y de repente ve un accidente automovilístico, o ve pasar una ambulancia, o si uno escucha la sirena de una ambulancia, hay una impresión que llega a la mente a través del sentido del oído. Y esa impresión mueve nuestros contenidos psicológicos, que se expresan en forma de diálogo. ¿Y a quién irán a buscar? ¿Y será que es por COVID? ¿Será que la pandemia está regresando? ¿Otra vez nos van a encerrar? ¿Y cómo le voy a hacer con la deuda que agarré en el banco? ¿Cómo la voy a pagar? Y empieza uno a dialogar a partir de esa impresión a través del sentido del oído. Y así vivimos. Entonces nuestra mente se fragmenta, ¿sí? Hace cuenta que el fondo blanco es nuestra mente, ¿sí? Que se fragmenta en dos partes, aparecen dos personitas, una que habla y otra que escucha, una que pregunta y otra que contesta, una que afirma y otro que contradice o que reafirma lo que dice el otro. La mente se fragmenta en dos partes. Y la atención, la conciencia, queda identificada en esta expresión, sumergida en un mundo de fantasías y suposiciones que no le permiten despertar. Bueno. Sí. Espera un momentito.
Entonces, a través de las charlas internas, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que solemos hacer? Nos contamos historias. ¿Cuántas veces nos contamos a nosotros mismos una historia? Y si la historia resulta ser cómica, pues hasta uno se empieza a reír solo. Ustedes nunca han visto a alguien que anda caminando, que anda sentado en el camión y que de la nada se empieza a reír solo. ¿Y de qué se ríe? ¿Sí? De todo lo que los yoes le están insinuando, le están recordando, le están diciendo. Todos los defectos psicológicos son como personas que viven dentro de nosotros mismos, donde cada defecto tiene algo que contarnos. Entonces el temor, si se activa en nuestra psicología, nos va a contar una historia que aliente el temor. Si tenemos el yo payaso, nos va a contar una historia que nos va a hacer reír. Si es el yo de la ira, nos cuenta una anécdota de algo que nos va a molestar, de algo que pasó o de algo que a lo mejor pudiese pasar. Entonces nos contamos historias, nos contamos chistes, por eso nos reímos solos, como loquitos. Juzgamos, criticamos a los demás. Esto es muy interesante. Nos justificamos la manera en cómo actuamos. No, pero sí estuvo bien, yo le dije que no sé qué. Nos justificamos a través de estos diálogos. Charlamos con nosotros mismos de cualquier tema, de política, de religión, de ciencia, de educación. Y lo hacemos con la fantasía de como si estuviéramos hablando con otra persona. Entonces supongamos que vamos al café con un amigo y empezamos a hablar de política con él. Y él tiene sus puntos de vista y yo tengo los míos. Pero el encuentro termina, salimos del café, él agarra su camino, yo agarro mi camino, pero se empieza a formar un diálogo interior en relación a todas esas impresiones que se dieron en el café. Y entonces se empieza a imaginar como si estuviese todavía hablando con él y le muestro sus errores y le enseño que yo tengo razón y le digo, imagino que me contesta y que le vuelvo a decir y que me vuelve a contestar y empieza un diálogo interior en relación a esto. Es como si uno, por ejemplo, quisiera pedir a la empresa un día libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mente? Que uno, a través de la fantasía y del diálogo, de la charla interior, ¿sí?, intentamos predecir la escena. Entonces, imaginamos que vamos con el jefe y que le decimos, oye jefe, fíjate que el día jueves tengo un pendiente, ¿será que pueda faltar? E imaginamos qué es lo que el jefe nos va a contestar. Pero ¿por qué, Juanito? Aquí te necesito, no puedes faltar el jueves, hay mucho que hacer. Y entonces imaginamos lo que le vamos a decir si nos dice eso. Y se empieza a desenvolver en nuestro mundo interior una conversación que supuestamente estamos teniendo con el jefe, pero que es falsa. Todos estos diálogos vienen acompañados de sensaciones, de emociones, que suelen ser tan fuertes, que producen una identificación tan fuerte, que empezamos a creer que nuestros diálogos son verdaderos, son reales. A tal grado de que si la persona se extiende demasiado en su diálogo interior con este asunto de pedir permiso al jefe y imagina que el jefe le dice que no, si se extiende mucho en ese diálogo, si permite que el ego vacile en la mente a través de la charla interior, entonces la persona ya a lo mejor ni pide permiso.
Ya hasta la persona asegura que el jefe le va a decir que no. Ya hasta odia al jefe, ya le cae mal. Ya hasta ni ganas de regresar al trabajo tiene. Ya no le gusta trabajar, que porque nunca le dan permiso para nada. Y a lo mejor nunca lo pidió. Supuso, y a través de la suposición se bloqueó. Y como las emociones que se producen en ese diálogo, en esa suposición, son tan fuertes, parece que son reales, pero no lo son. Si estamos en el camión y escuchamos en la radio del camionero que el presidente de México está yendo a Estados Unidos, que a un convento, que por el Tratado de Libre Comercio, uno escucha eso y enseguida empieza un diálogo interior en relación a eso. Y la atención queda ahí atrapada. ¿Por qué se produce esto? Esta charla interior que duerme en la conciencia, por un defecto que nosotros llamamos la autosimpatía. De esto tenemos que hablar. ¿Qué es la autosimpatía? Es este fenómeno tan extraño que tenemos todos de sentirnos muy buenos. La autosimpatía nos hace creer que lo sabemos todo. La autosimpatía nos hace creer que sabemos más que los demás. Nos queremos tanto a nosotros mismos que este cariño que nos tenemos sirve como fundamento para criticar al prójimo. Entonces, si en la empresa, por ejemplo, fulanito pide un día libre y resulta que sí se lo dan, o llega tarde y el jefe lo ve y no le dice nada, entonces eso empieza a formar un diálogo en nuestro interior. Pero es injusto, ¿por qué no le dice nada? ¿Por qué no lo regañan? Yo que sí llego temprano y esa persona no es comprometida y gana más que yo, y si pide un favor se lo dan, es un irresponsable, le hace daño a la empresa, luego yo por eso no puedo cumplir con mis metas, porque él llega tarde y no coopera. Y en nuestro mundo interior, ¿sí?, empezamos a devorar al compañero. ¿Por qué lo devoramos? Porque nosotros somos muy buenos. Porque nosotros siempre llegamos temprano. Porque nosotros siempre cumplimos. Y es esta autosimpatía que sirve como fundamento para desarrollar diálogos internos que castigan al otro. Así uno no diga nada en el mundo exterior, uno se quede calladito. Una cosa es tener la lengua externa cerrada y otra cosa es tener la lengua interna cerrada. Porque por fuera podemos ser muy callados, pero por dentro estamos todo el tiempo criticando a los demás por las cosas que hacen. Y si vemos una persona que está vestida de una manera que para nosotros es extraña, o llega a la casa, no sé, la hermana con el pelo pintado de verde o algo así, entonces esto puede generar un diálogo interior. ¿Y por qué se pinta el pelo? ¿Y qué se cree? ¿Y estas modas? ¿Hasta dónde va a llegar esta mujer? ¿Esta mi hermana? ¿Cómo es posible? Y empezamos a castigar a la persona a través de la lengua interior. ¿Por qué? Porque nos queremos mucho a nosotros mismos. Porque nosotros sí nos vestimos muy bien. Porque nosotros sí nos arreglamos. Porque nosotros sí traemos el pelo bien hecho, bien arreglado, como debe de ser, como una persona con educación, y envuelto en esta burbuja de autosimpatía en donde yo me quiero mucho, en donde yo sí hago las cosas bien,
donde yo sí soy honesto, en donde yo sí soy responsable, entonces empiezo a castigar a los demás. Esto es la autosimpatía, ¿sí se entiende? La autosimpatía nos hace creer que sabemos más que los demás, y estos no saben lo que hacen, y míralos. Imaginamos que discutimos con ellos, que les ganamos esas discusiones. Eso es la charla interior, que duerme la conciencia, que nos egotiza, que genera malas relaciones. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, a mí me hablara un cliente y me dijera: Víctor, quiero construir una casa, me gustaría que vayamos a ver el terreno, ¿será que te pueda ver a las 5 de la tarde ahí? Y le digo: está bien, le digo a las 5 de la tarde en su terreno. Y llego puntual a las 5 de la tarde. Y dan las 5:30 y no llega. Y dan las 6 de la tarde y no llega. Eso ya me va a generar un diálogo interior. ¿Y qué se cree? Cree que yo he venido a perder mi tiempo, cree que mi tiempo no vale nada. Y si así de irresponsable es con el compromiso, luego ¿cómo va a ser irresponsable con los pagos? Mejor me agarro la obra, que se la construya otro, y me voy con un diálogo interior, que cuando llegue el cliente al terreno, ¿cómo creen ustedes que lo voy a tratar? Cuando me llega: oye, ingeniero, y yo quiero hacer una piscina, no sé cómo. Entonces, como una reacción, le voy a decir: no se puede. Con un tono grosero. No. Eso no se puede. Y entonces empieza a haber un conflicto entre el cliente y yo. ¿Todo a partir de qué? De mis charlas internas. ¿Todo a partir de qué? De mi autosimpatía. Porque yo me quiero mucho a mí mismo, mi tiempo vale, yo sí cumplí, yo sí soy profesionista. Y el otro no lo es. Cuando no sabemos ni siquiera por qué llegó tarde. Y esperar no tendría por qué ser un problema. Fíjense que nosotros consentimos mucho estas charlas internas, porque tenemos charlas internas que nos animan, que nos entretienen, que nos hacen reír, que nos hacen sentir que somos capaces, que nos hacen sentir seguridad, que somos alguien en la vida, desprestigiando a los demás, criticando a los demás. Es como nos damos valor y nos sentimos que somos importantes y capaces. Nos entretenemos con el chisme, con estos diálogos internos, y por eso los consentimos, porque nos da algo. ¿Qué es ese algo? Entretenimiento por un lado, y por otro lado seguridad, porque al criticar al otro siento que yo soy mejor que él. Eso está sentado de antemano, y por eso las consentimos. Pero no tenemos en cuenta que estos diálogos internos, además de todo lo que ya hablé, ¿sí?, tienen otras características, como cuáles. Primero, las charlas internas no son voluntarias, son mecánicas. Nosotros no elegimos cuándo se va a producir un diálogo interior, de qué va a tratar ese diálogo interior, por cuánto tiempo se va a desarrollar esta charla interior y cómo va a terminar. Ese es el punto más importante. No sabemos cómo van a terminar estas charlas. No todas las charlas internas son buenas. No solamente nos estamos contando historias todo el tiempo para entretenernos, sino que a veces a través de las charlas internas, muchas veces suponemos lo peor. Como el ejemplo que puse de una persona que quiere pedir un día libre en la empresa. A través de un diálogo interior supone lo peor, que se pelea con el jefe, que renuncia, ya no quiere ir a trabajar producto de esa charla interior.
A través de las charlas internas justificamos nuestros malos actos. Y se lo merecía y se lo ganó y que para que aprenda y para qué te metes conmigo, y se desarrolla un diálogo imaginativo a través de ese contexto. Porque nos damos malos consejos. ¿Sí? Porque imaginamos posibilidades fatales. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, si manejan, si en alguna ocasión estuvieron cerca de un accidente, de chocar con una moto, o esquivaron un peatón, o se cruzaron de cerca con otro coche. Luego uno imagina qué hubiese pasado si hubiéramos atropellado a esa persona. Si el otro coche nos hubiera chocado, ¿qué hubiéramos hecho? Nos hubiéramos bajado, nos hubiéramos reclamado, e imaginamos que el otro se baja y que se quiere defender. Imaginamos y suponemos lo peor. Y llegamos al pesimismo. Estas charlas son cansadas. Son las voces de nuestros yoes que nos sugieren, nos dicen, nos preocupan, nos atemorizan y nos hacen ver muchas veces las cosas peor de lo que realmente son. Porque, ¿qué es lo que pasa si pasamos por una adversidad? Por ejemplo, un despido laboral. Listo, nos despidieron, ya está, nos quedamos sin empleo. Es una situación difícil. Pero podemos actuar, hacer algo en consecuencia. Hacemos currículos nuevos y los enviamos a otros lugares a ver qué es lo que podemos hacer. Algo llegará. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese despido lo metemos en una charla interior? Y esto es injusto y los voy a demandar y a ver quién va a ganar. Entonces toda esta psicología, todos estos diálogos nos deprimen, nos convierten en personas desconfiadas, nos convierten en personas pesimistas, no sabemos arreglar las dificultades con los demás. Si hubo un problema con el hijo, con el papá, en la empresa, con el empleado, poder platicar y llegar a soluciones, acuerdos, no se puede, nos bloqueamos a través de las charlas internas que suponen cosas que no son. Y también pasa en relación al despertar de la conciencia, porque aquí tenemos dificultades que si son llevadas al campo de los diálogos internos, podemos a través de ellos suponer lo peor de estas conferencias a tal grado de que ya ni las queremos escuchar. ¿Y qué me están diciendo? Y me quieren engañar y seguramente me van a robar mi dinero. Y a partir de estas charlas decidimos mejor no volver. Y quedamos completamente bloqueados por esas propias suposiciones, por nuestros propios diálogos internos, que muchas veces son totalmente negativos y que al igual que los positivos, que nos entretienen la risa, provocan el sueño de la conciencia. Vamos con el ejemplo típico. Supongamos que una persona sale a la plaza comercial y ve a un señor. Y ese señor le recuerda a su tío Jorge y se pregunta, ¿ese señor se parece a mi tío Jorge? Hace un año que no veo a mi tío Jorge. La última vez que lo vi fue cuando nos fuimos a la playa. Hace un año que no voy a la playa, ya debería de volver a regresar. Pero con el sueldo que tengo ahorita no me alcanza para ir. Debería de ganar más por el trabajo que hago. Deberían de valorar más en la empresa mi desempeño. Ya llevo 2 años en esta empresa. Y yo no sé por qué me castigan, y el gobierno, y la economía, y las empresas que se hacen ricas, y que nos explotan, y que no sé qué. Y empieza a desarrollar un diálogo interior esta personita, que puede llegar inclusive a renunciar a su trabajo. A concluir que su trabajo lo explotan, y que ya no quiere regresar.
Listo, llega el lunes y no va a trabajar. Pero la persona ni siquiera imagina que todas esas conclusiones que se ha hecho, que le han llevado a tomar esa decisión de no regresar a trabajar, todo empezó por ver a una persona que se parecía a su tío Jorge. O sea, es completamente un sueño de conciencia. La persona se va a meter en un problema económico ahí, porque no está haciendo las cosas con conciencia, sino por meras suposiciones, y no puede salir nada nuevo de eso. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros diálogos, que los diálogos que empiezan muy bonito, muy curioso, y ay, esa persona, ¿qué será? Ay, y el vecino, ¿qué estará haciendo? Y ese coche será nuevo. Felicidades por el vecino que tiene un nuevo coche, qué padre, pero qué bien que le va. Ese coche se ve que está bien bonito. ¿Y cómo me gustaría tener uno a mí? ¿Y cuánto cuesta ese coche? Y a mí no me alcanza. ¿Y cuándo lo voy a tener? Y empieza uno entonces a sabotearse a sí mismo. Entonces, las charlas que parecen bien intencionadas, que parecen inofensivas, muchas veces suelen terminar en una charla completamente perjudicial. Nos hace sentir completamente mal de algo que ni siquiera está pasando en el mundo exterior, sino son nuestros propios razonamientos caducos. Entonces, ¿qué nos queda de las charlas interiores? Hay que practicar el silencio interior. No solamente hay que practicar el silencio exterior, eso es muy importante. Hay que dejar de hablar tanto. De hecho, las personas que más charlas internas tienen son las que más necesidad tienen de platicar con las demás personas. Entonces, a veces una persona ve a un amigo y enseguida el amigo empieza a hablar, a contar historias, muy entusiasmado. Uno se quiere ir, pero como siente que no puede porque la persona como que no se calla. Es una persona que quién sabe desde cuánto tiempo lleva con charlas internas y siente esa necesidad de exteriorizar esas charlas. A mí me pasó una vez que venía manejando el coche y venía una persona de copiloto hace tiempo, ¿sí? Y venía yo tan identificado con una charla interior que ni siquiera sé cuál era, que en voz alta dije, pues yo qué sé, ¿sí? Lo cual fue algo muy extraño, porque yo y esta persona veníamos completamente en silencio desde kilómetros, ¿sí? Y yo de la nada dije, pues yo qué sé. Y el compañero se asustó, ¿y qué le pasa? ¿Sí? Entonces se me exteriorizó una charla. ¿Por qué? Porque me identifiqué mucho con ella. Entonces, cuando tenemos muchas charlas internas, siempre sentimos la necesidad de llevarlas afuera. Entonces, no solamente tenemos que trabajar en la lengua exterior, sino también tenemos que trabajar con la lengua interior, con el silencio interior, que es uno de los fundamentos del budismo. Por eso tenemos aquí al Buda. Hay que practicar el silencio interior. Hay que ver por nosotros mismos que las charlas internas son completamente ineficientes, no son útiles. Suponemos lo peor, criticamos a los demás, inventamos cosas que no son verdad. Las charlas internas están hechas a verdades a medias. Entonces, si salimos a la calle y vemos una persona llorando, entonces, esta persona está llorando, eso es verdad. Pero luego empezamos a suponer, seguramente su pareja lo dejó, por eso está llorando. ¿Y ahora qué va a hacer? Seguramente se va a quedar sola. Y empezamos a dialogar en relación a eso, pero eso ya es mentira. Son verdades a medias. No nos consta. No sabemos qué es lo que en realidad le está pasando a esa persona. ¿Sí?
Si pasamos por un local donde había un restaurante y luego dice se renta y quebró. Sí, seguramente se fue a la quiebra. No, es que ahí vendían muy caro, tardaba mucho la comida. No, es que la crisis, es que la pandemia. Pues realmente no sabemos. No sabemos si se cambió el local, si le está yendo muy bien y se fue a uno más grande, o si cambió el giro de negocio. O sea, todos los diálogos internos están hechos de suposiciones, verdades a medias. Entonces, si nosotros entendemos, vemos, nos damos cuenta que con la charla interior les damos muy mal trato a los demás, los criticamos terriblemente, nos vamos a dar cuenta de que no somos tan buenos como somos. Y lo segundo, de no permitir, de no prestar la atención a estas charlas cuando se produzcan. ¿Sí? Ahí voy. Hay que darnos cuenta, como ya decía, que todas las charlas internas son verdades a medias, son puras suposiciones. Decimos, dialogamos internamente cosas que realmente no sabemos si son verdad. Darse cuenta que la charla interior desperdicia la energía de los centros. Luego por eso nos sentimos cansados, nos da dolor de cabeza, no queremos venir a las conferencias, nos sentimos muy agotados. Y hay que aprender a no opinar de las cosas del mundo. Porque para entender la vida hay que apreciar la vida tal y como es. Los diálogos internos no nos sirven para entender la vida. Lo que nos sirve para entender la vida es la atención, la experiencia directa. Entonces, si uno sale a la calle y ve que está nublado, ok, está nublado, punto. Si luego pasa una ambulancia, punto. Si luego veo una chica en la banqueta sentada que está llorando, hay una chica sentada en la banqueta que está llorando. No tengo por qué desarrollar diálogos en relación a eso. ¿Para qué? Eso no me va a servir para entender la realidad. ¿Sí? A través de las charlas internas nos predisponemos para darle maltrato a los demás, como expliqué en el ejemplo de la construcción. ¿Sí? Y vamos a hablar de las canciones psicológicas. Entonces, la canción psicológica es un trauma, es un complejo que todos tenemos. Este complejo puede ser positivo o negativo. Es decir, que puede estar relacionado con una experiencia que fue muy buena, o sea, positiva, o con una experiencia que fue muy mala. Una canción psicológica es un trauma. Se le llama canción psicológica porque este trauma tiene una estructura similar a la estructura de una canción. ¿Cómo es una canción? Es algo que se repite, que es igual de principio a fin. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una canción de moda que escuchamos y que nos impacta esa canción? Nos gusta demasiado, nos encantó. ¿Qué hacemos con esa canción? La repetimos, ¿verdad? La escuchamos muchas veces. Bueno, pues resulta que tenemos ciertas anécdotas que nos han impresionado lo suficientemente fuerte que se forma una canción psicológica, es decir, nos contamos la historia de manera repetitiva una y otra vez para tratar de sentir lo que sentimos en esa ocasión, que es posible. Por eso se dice que recordar es volver a vivir. Porque cuando recordamos, se vienen sensaciones muy similares a las que se produjeron en ese momento. Entonces todos tenemos un álbum en nuestra psicología de anécdotas, sobre todo tipo.
desde comedia, desde misterio, hasta el drama, hasta el terror. Anécdotas que nos contamos a nosotros mismos de manera repetitiva y anécdotas que contamos a los demás en las reuniones sociales. Uno de los defectos que producen las canciones psicológicas, que son como traumas, ¿sí?, es la autoimportancia. ¿Sí? Nos damos demasiada importancia a nosotros mismos. Queremos que la gente nos note, queremos que la gente nos reconozca, y para buscar ese reconocimiento exageramos nuestras historias, exageramos nuestros talentos para llamar la atención, y esto forma canciones psicológicas. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que este tipo de aquí, cuando era joven, jugaba muy bien fútbol. Inclusive llegó a jugar en las fuerzas básicas de la América. Entonces vamos a decir, es algo positivo, ¿sí?, un éxito. Entonces esta persona se puede acomplejar con ese hecho, ¿sí?, que siempre que platica con los demás, de alguna manera, aunque no tenga nada que ver con el tema de conversación, va a sacar a relucir que él jugó en las fuerzas básicas de la América. ¿Sí? Y si uno le cuenta una historia a la persona, fíjate que me pasó un problema económico y me pasó esto y me pasó lo otro, esta persona va a decir, sí, te entiendo muy bien. Yo me acuerdo que cuando jugaba en las fuerzas básicas de la América me pasó algo muy similar. Y regresa a ese tema. Y sabían que yo jugué en las fuerzas básicas de la América. Entonces, va a ser tanto que va a repetir esta anécdota que ya a los amigos les fastidia, que ya los amigos reconocen en esta persona un problema. Este tipo se traumó con eso de que jugó en el América. Ya de eso no pasa. Cualquier cosa que cuando lo vemos, ya sabemos de antemano que nos va a contar su historia de cómo jugó en las fuerzas básicas del América, que él era el delantero, que él metía todos los goles, que era el más rápido. ¿Sí? Y va a tratar de llamar la impresión con eso. Es una persona que está acomplejada, es una persona que tiene un trauma con la historia, que no puede superarla, que no sabe vivir su presente, que genera obviamente malas relaciones, porque ya los amigos empieza a ser fastidioso a la persona, que siempre está hablando del mismo tema y se empiezan a alejar de él. Así es la autoimportancia. Entonces, si siempre hablas de lo mismo, tienes una canción psicológica. Hay otro defecto que genera la canción psicológica, que es el más importante: la autoconsideración. Tenemos lástima hacia sí mismos, nos autocompadecemos demasiado, nos gusta sentirnos la víctima y echarle la culpa a los demás por lo que no hemos sido capaces de lograr por nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si una mujer X, ¿no?, el marido la abandona? Pues en ese momento la mujer, podríamos pensar de manera natural, pues está pasando por una adversidad, se siente triste, se siente sola, se siente mal, es algo, vamos a decirle, normal y humano. Entonces llega la amiga para acompañarla, para aconsejarla, para estar con ella, para que se sienta mejor. Y entonces esta persona, esta mujer, empieza a descargar toda su psicología en ella.
Y yo que lo amé, yo que lo quise, yo siempre le fui fiel y yo le di casa y le di comida y le lavaba su ropa y mira cómo me pagó, se fue con otra, cómo va a ser, es un maldito, es un ingreído, ¿no? Y entonces la amiga, no amiga, ella tranquila, todo va a estar mejor y bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? 2 meses y la chica sigue igual. Me dejó, me abandonó, maldito ese. 6 meses, me dejó, me abandonó, maldito ese. 1 año, me abandonó, se fue, maldito ese. Y en un momento en que la amiga se empieza a sentir fastidiada por el relato autocompasivo de esta. Y se da cuenta que esta no quiere aceptar, no quiere superar el hecho. Ya amiga, supéralo, ya tiene 1 año, ya tiene 5 años, ya tiene 10 años. ¿Cómo es posible que todavía sigas pensando que no te va bien porque tal persona te hizo tal cosa? ¿Sí me explico? Muchos tienen la canción de que han sido muy buenos en la vida y que los demás no lo han sabido valorar. Les da por hacer cuentas y recordar constantemente lo que los demás les han hecho. Un libro de cuentas. Todos tenemos un libro de cuentas. Yo lo hice bien, yo sí quise, yo sí puse, yo sí le eché ganas. Y los demás son los malos. Los hijos, el esposo, el jefe de la empresa, el policía, el político, todos los demás son los malos. Los irresponsables, los que no me saben compensar. Todo esto es un sueño de conciencia, porque está hecho siempre de verdades a medias. Tanto en lo positivo como en lo negativo. Si pudiéramos regresar al pasado y ver cómo este fulanito jugaba fútbol en las fuerzas básicas de la América, donde decía que él metía todos los goles, a lo mejor vamos a ver de que no era tan bueno como decía, que está exagerando su talento, que las cosas como las narró no son todas así de verdad, son verdades a medias, que está exagerando. Y lo mismo pasa con la mujer, que de repente también exagera su drama, que ella no quiere vivir, que su vida, que ya no sirve, que desde que se fue su marido, que no sé qué, que todo se le vino abajo. Eso es una exageración total. Y existen muchas causas por las cuales la mujer está en esa condición que desconoce, porque solamente está cegada a través de una canción psicológica echándole la culpa a la otra persona. No ve la realidad de que si el marido le gritó, de que si el marido la insultó, de que si el marido la dejó, pero no dice cómo ella fue. Había que ver si ella también insultó, había que ver si ella mintió, había que ver si ella controlaba mucho al marido, cómo se comportaba ella con él. Si pudiéramos ver la historia real y completa, no solamente la versión de cómo de malo era el marido, nos vamos a dar cuenta de que muy posiblemente ella tampoco era tan buena. Y por eso pasó lo que pasó, con sus correspondientes causas y consecuencias. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros somos responsables de las cosas que nos pasan. La autoconsideración no permite esto. Desarrollamos canciones psicológicas echándole las culpas a los demás de las cosas que nos pasan. ¿Sí? Por eso se dice que el lobo siempre va a ser el culpable si solamente escuchamos la versión de Caperucita. ¿Sí? Todas estas versiones de la autoconsideración que uno tiene son incompletas.
verdades a medias. Exageramos lo malo que eran los demás y exageramos lo bueno que nosotros hemos sido. Con nuestro librito de cuentas, todo lo que yo hice por esta persona, le di casa, le di comida, le lavé la ropa, y me mentía, y me insultaba, y me dejó por otra persona. Hay un librito de cuentas que tenemos que trabajar. Y obviamente todo esto genera rencor. Todo esto genera resentimiento, ¿sí? Mientras más cantemos una canción respecto a un hecho, más odio vamos a desarrollar por la persona que ejecutó esa acción en el pasado. Si yo recuerdo la persona que me mintió, cada vez que yo me cante la canción de lo que pasó, voy a sentir más desprecio por esa persona, más odio, más resentimiento. Entonces, cuando tenemos mucho resentimiento por papá, por mamá, por el hermano, por los hijos, muchas veces no es porque ellos hayan mentido, nos hayan robado, nos hayan engañado, no hayan estado cuando más lo necesitábamos. Muchas veces no es por eso. Es porque a través de eso nos hemos formado canciones psicológicas que todo el tiempo nos estamos cantando. Y vamos desarrollando el odio y el resentimiento hacia estas personas. La autoconsideración es muy peligrosa, genera resentimiento a través de esta filosofía que se genera en 3 partes. Yo soy muy bueno, los demás son muy malos y conclusión, tengo que hacer algo. Entonces le presto 50,000 pesos a mi hermano que porque tiene un problema económico y que no sé qué, que con los hijos, que se enfermó, que necesitan dinero. Y bueno, ahí va, le presto los 50,000 pesos. Entonces yo soy muy bueno, me preocupo por mi hermano, veo por mi familia, le confío el dinero. Yo soy muy bueno. Y resulta que cuando le cobro a mi hermano no me quiere pagar, que no tiene dinero, que lo espere, ya ni me contesta el teléfono, me mira feo, ya me trata mal. Entonces, yo soy muy bueno y mi hermano es muy malo. Conclusión, ya no le vuelvo a prestar dinero a nadie. ¿Sí? Llego temprano a un lugar, yo soy muy bueno, soy responsable, soy puntual. La otra persona llega tarde, es un irresponsable, es un impuntual, poco profesional. Conclusión, ya no vuelvo a llegar temprano, para que no me vuelvan a hacer esperar. ¿Sí? Confía en una persona, yo soy muy bueno, la persona hace algo indebido con aquello que le confié, la otra persona es muy mala. Conclusión, yo no vuelvo a confiar en nadie. ¿Y qué pasa? Pues con este razonamiento nos hacemos cada vez peores personas. Y desarrollamos resentimiento a través de las personas con las que pues, hemos tenido algún encuentro. ¿Pero qué enseñaba el Maestro Jesús? Señor, perdona mis ofensas, así como yo también perdono a aquellos que me ofenden. Pero no hacemos esto. Hay que ponerlo en práctica. Hay que perdonar a los demás por el daño que hayan causado. Y darnos cuenta que el mayor daño nos hemos causado nosotros mismos a través de las canciones psicológicas. Y no permitir que el ego nos lleve. Eso de ya no confío en nadie, eso de ya no ayudo a nadie porque alguna vez ayudé a alguien y esa persona se aprovechó de mí. Nos compromete en la involución, en la entropía. Hay que saber perdonar y seguir haciendo el bien, aunque las personas no lo sepan valorar. Porque si alguien miente, engaña, no devuelve el dinero que le fue prestado, bueno, pues esa persona está mal. Nosotros tenemos que seguir actuando bien y no terminar siendo como ellos.
Entonces, si tenemos resentimiento, por ejemplo, hacia las exparejas, que pasan mucho, hay que aprender a perdonar. ¿Cómo? Hay que dejar de cantar esas canciones de aquello que pasó en aquellos tiempos y entender que lo que pasó fue porque nosotros hicimos que eso pase, porque no sabíamos amar, porque no sabíamos hablar, porque no fuimos lo suficientemente pacientes, inteligentes. Entender que fue parte de nuestra vida, que cometimos errores y que vamos a salir adelante y aprender a perdonar y salirnos de todas estas canciones que no permiten el despertar de la conciencia y las buenas relaciones. Según el género de la canción, será nuestra autoestima y nuestra personalidad. Cuando una persona tiene muchas canciones positivas, se vuelve soberbia, se vuelve ingreída, presumida y cae mal, genera malas relaciones, por supuesto, porque se está desenvolviendo a través del ego, como esta imagen de aquí. Pero hay personas que consienten muchas canciones de tipo negativas y también siempre se andan quejando de todo. Y eso también cae mal. O sea, cae mal una persona que todo el tiempo está presumiendo, como cae mal una persona que todo el tiempo se está quejando. Cae mal. No van a tener buenas relaciones. No se puede relacionarse sanamente así. Entonces lo que nosotros buscamos es vernos tal y como somos, como personas que están trabajando para ser mejores y que tienen el mismo valor que otras personas. Ni autoestima alta, que nos haga creer que valemos más que los demás, ni autoestima baja, que nos haga creer que valemos menos que los demás. Valemos lo mismo. ¿Sí? Nos ponemos en los iguales. Merecemos todos el mismo respeto, el mismo buen trato. Somos personas con defectos y con virtudes. Tenemos ambos. Entonces no podemos estar ni aquí porque tenemos defectos, pero tampoco podemos estar acá porque tenemos virtudes. Entonces son verdades a medias. Son fantasías. Son suposiciones. Entonces esta es la tarea. Ustedes tienen que identificar qué canciones psicológicas tienen. ¿Cuáles son los temas de conversación que se repiten? Tenerlas en cuenta, tengo esta y tengo esta. Entonces, ¿cuál es el trabajo? No es que las canciones o las charlas internas desaparezcan, porque en un inicio esto es algo involuntario, esto es algo mecánico. El problema no está en una charla que aparece, en una canción que se toca, sino el problema está en la atención, en la predisposición que nosotros tenemos hacia eso. Si nosotros nos damos cuenta de que esto no sirve, cuando se produzca en la mente, lo descartamos, no le prestamos atención. Es lo que tenemos que hacer. Este es el trabajo. La disposición. O sea, puede haber en el mundo mucho mal, pero si uno no tiene una disposición a ese mal, no pasa nada. Cuando le prestamos atención y nos sentimos atraídos por eso, es cuando todo va a empezar a ir mal, ¿verdad? Entonces aquí lo que queremos es trabajar en nuestra disposición a estos fenómenos mecánicos e involuntarios que desarrollan el ego, nos hacen sufrir y generan malas relaciones. ¿Qué dudas quedan? Ándale. Por ejemplo, cuando una persona ya empieza a exteriorizar su charla interior, es una persona que habla sola y que también ya se empieza a contestar sola, pero ya no solamente en su mente, sino ya exterioriza. ¿Eso sería una charla interior ya como al extremo o qué sería eso? Sí, eso es una charla interior al extremo que ya psiquiátricamente ya se empieza a ver como una especie
de enfermedad, pero en realidad toda la tenemos en algún nivel. Pero si la persona consciente ya hace lo exterior. Sí, eso en un manicomio eso es lo que ves, una persona hablando sola. Pero esta persona es funcional, o sea, está como raro. Son grados. Sí. Sí, son grados, pero para ahí se va uno. Ajá. Y eso pasa muchas veces cuando llega la vejez, es cuando eso se empieza a agravar más. Entonces, esa persona, si no le mete trabajo interior, pues para ahí se va, porque eso es gradual. Si hablas dormido, ¿qué es eso? Sí, igual son las charlas internas. Canciones psicológicas astrales. Pero ahí ya la conciencia ya no está. La conciencia está en el astral. Y se quedan los yoes. Salen los ratones. Y otra pregunta. ¿Y a dónde está esa línea en donde uno quiere compartir algo para compartir, digamos, experiencia y ayudar? ¿O uno se da cuenta que uno repite eso porque a lo mejor uno tiene esa canción muy arraigada en la psicología, ¿no? En la utilidad, Ajá. O sea, ¿cómo darse cuenta hasta dónde a lo mejor ya no es tanto que yo desee aportar algo a alguien, sino más bien como que ya estoy repitiendo? depende del momento, de la circunstancia de la persona. Auto. Si te tienes que autoevaluar en ese momento. Si es algo útil, se dice. Si no, Cuarto cuadrante, pues no. ¿no? Pensar en el cuarto cuadrante. Ok. ¿Todo bien? ¿En las redes sociales? Todo bien. Puros comentarios buenos. Bueno, pues si hay alguna otra duda, lo hacen saber en el panel de comentarios. Le comentamos que les vamos a pasar un PDF en los comentarios. ¿Ya lo mandaste? Ya. Está buenísimo ese PDF, que lo lean, hay información valiosa, porque este tema es importantísimo y fundamental para el despertar de la conciencia. ¿Sí? Entonces, chequen ese PDF y nos vemos el próximo martes en otro tema de estudio. Muchas gracias por estar presentes. Les invitamos siempre a compartir las enseñanzas en sus redes sociales y pues nos vemos la próxima semana.